Ya, la sección uno. La primera pregunta es, ¿cuántas interfaces Fast Ethernet tiene el switch? Entonces, lo primero que hacemos es colocar el switch, apretamos, vamos en clic, esperamos que esto cargue, apretamos Enter y ponemos Show Version. Acá vamos a responder inmediatamente la pregunta uno y 2. La uno que me pregunta cuántas interfaces Fast Ethernet tiene 24. Y la pregunta 2 pregunta, ¿cuántas interfaces Giga Ethernet tiene el switch? Tiene 2. Entonces acá vamos a apretar espacio. La pregunta 3 dice, ¿cuál es o son los rangos de valores que se muestran en las líneas BTI? Entonces vamos a poner enable conf t, ponemos line y signo de interrogación y vamos a poner line BTI y signo de interrogación. Entonces acá nos está diciendo que tiene de 0 a 15, como que en total son 16, pero el 0 acá sí se considera. Después nos pregunta para qué sirve el comando show startup config y por qué el switch emite esa respuesta. Entonces el comando show startup config sirve para ver cuántas interfaces Giga Ethernet tiene y Fast Ethernet tiene el switch. Además para ver las líneas de BTI y ver la memoria interna del switch. Entonces vamos acá a poner exit, enter, exit para volver atrás. Vamos a poner show start up config. Enable show start up config. Entonces acá nos está diciendo que no está presente. Quiere decir que como está recién inicializado el switch, no tiene nada en la configuración. Entonces, en su memoria no volátil. Entonces, cuando recién hagamos cambios, recién aparecerá la información. Luego nos preguntan para qué sirve el comando show running config y por qué el switch emite esa respuesta. Entonces, sirve para ver cuántas interfaces Giga Ethernet tienes y Fast Ethernet tiene el switch. Entonces, además para ver las líneas del BTI, la memoria interna. Entonces, acá, cuando ponemos el show running config, esto sí nos da información que es la configuración que tiene actualmente el switch. Entonces, la diferencia entre poner el comando sh startup config y el sh running config es que el startup es donde vamos guardando los cambios que vamos haciendo. Una vez que abramos el switch ya tiene esa configuración. En cambio, el running config va a ser la configuración que tiene actualmente el switch y no necesariamente se va a guardar. Luego nos pregunta qué comando utilizaría para grabar la configuración del switch y no pedir confirmación si desea grabar los cambios. Ponemos enable, que ya está, el config y ponemos wr, que es el write, para guardar la configuración y no nos pedir como confirmación. Mediante el uso del comando show version, responde a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la versión del iOS de Cisco que está ejecutando el switch? Entonces ponemos show version y tenemos que buscar donde diga Cisco iOS. Entonces, acá dice que es la versión 12,2. Luego nos pregunta cuál es el nombre del archivo de imagen del sistema. Entonces, tenemos que buscar donde diga eh, System Imagine Files. Entonces, acá buscamos eso. Ya. Em, Luego pregunta cuál es la dirección MAC base del switch y es esta. Esta es la dirección base del switch. Ya. Entonces, ahora vamos a responder la parte que es del taller, esta, que es basada en esta información. Entonces nos preguntan qué es una interfaz de red
Es el punto en que se conectan dos partes de equipo de red o capas de protocolo que pueden ser entre una computadora y una red pública o privada. Luego nos pregunta qué quiere decir la abreviación MAC, que es Media Access Control. Es una identificación única asignada a la interfaz de red de un dispositivo. Luego nos preguntan qué interfaz está utilizando el switch, si está activada o desactivada. Entonces acá vamos a la segunda línea, que acá nos dice Fast Ethernet 09 is up. Entonces quiere decir que está encendido. Luego nos pregunta qué comando se utilizó para activar esta interfaz. Primero se tiene que conectar a una red. Entonces, por ejemplo, vamos a conectarle un PC con el cable este. Y como era el Fast Ethernet 09, em, uno se da al switch, aprieta acá espacio y apretamos config P, interfase, Fast Ethernet 09 y ponemos no shutdown, que en este caso ya está activo, pero que eso quiere decir que lo estamos prendiendo. Apretamos en y WR para guardar como esa configuración. Entonces, si yo aprieto el SH interfaces, bueno, acá me salen varias información, pero acá me estoy diciendo, por ejemplo, que la 01 está abajo y nosotros acá levantamos la 09. Luego nos preguntan cuál es la dirección MAC de esta interfaz y acá podemos ver que en la línea 3 dice que esta es la dirección. Esta es. Y al ser un switch, es de dos capas. Luego nos preguntan qué es un full duplex y para qué sirve. El full duplex describe la transmisión y recepción de datos simultáneos a través de un canal capaz de realizar transmisiones de datos de red bidireccionales al mismo tiempo. ¿Y qué es un half duplex y para qué sirve? Solo pueden transmitir datos en una dirección, pero a una vez. Por ejemplo, sí pueden moverse entre dos lados, pero no al mismo tiempo. Por lo tanto, la comunicación sí es bidireccional, pero no simultánea. Luego nos preguntan cuál es la función del comando show arm o show up table que quiere en un switch de Cisco. Eh, este comando muestra la tabla ARP donde se almacenan las correspondientes direcciones IP y direcciones MAC en la red local. El protocolo ARP se utiliza para resolver preguntas, o sea, direcciones IP a sus correspondientes direcciones MAC. La pregunta siguiente dice, ¿qué significa BW 100.000 kilobytes? El BW se refiere directamente al ancho de banda y está diciendo que el switch tiene un ancho de banda de 100 megabytes por segundo. Luego, el comando speed que nos preguntan también, uno sirve como para manipular la velocidad que va a ocupar esa interfaz. Entonces, por ejemplo, yo abro el switch, aprieto Enter y yo pongo conf t, em, pongo interfase em, fast Ethernet 09. Buscamos la configuración speed, pero bueno, básicamente es como para poder activarlo. Y luego nos preguntan cuál es la configuración de velocidad y duplex de la interfaz. Entonces, acá buscamos que es BW 100.000 KB, que quiere decir que la velocidad es de 100 megas por segundo. Y el duplex también dice que es de 100 megas por segundo. Acá tenemos el full duplex.